En la mañana en que Luz María Alvarado llegó al pueblo de Santa Clara del Llano, ni siquiera el cura local sabía qué decir. El cochero simplemente dejó la maleta de cuero en el suelo reseco y miró con lástima, como quien entrega un paquete devuelto. Luz María bajó con la ropa arrugada, el cabello suelto, sujeto apenas por una cinta descolorida, y la mirada firme, pese a la vergüenza que llevaba por dentro. Tenía 29 años y lo había dejado todo atrás por una promesa hecha en papel, una carta escrita por un hombre acomodado que la había invitado a casarse sin haberla visto jamás. Sin embargo, al verla, él la rechazó con frialdad. No tienes los rasgos que imaginé, ni el porte de una esposa Castañeda. Fueron esas palabras, pronunciadas ante sus criados, las que la acompañaron de regreso, como un eco que hería en silencio. Ella no lloró, ni cuando él giró el rostro, ni cuando tuvo que dormir en una posada pagada apresuradamente por uno de los sirvientes, ni cuando subió al carruaje sin rumbo fijo. Lo que más dolió fue la forma en que la miraron, como quien ve un error, un equívoco humano. Y aún así, al pisar aquel pueblo polvoriento, con la falda pegada a las pantorrillas y el calor golpeando su rostro, Luz María enderezó la postura. Ya no tenía honor que defender, pero sí se tenía a sí misma. Y eso, por alguna razón que ni ella comprendía del todo, le parecía suficiente. El comienzo fue silencioso. Luz María alquiló un cuartito en la parte trasera de la casa de una viuda llamada Doña Genoveva, a cambio de ayudar con la limpieza y pagar lo que pudiera cuando pudiera. No había lujo, solo una cama de madera que crujía con cualquier movimiento y un jarro de barro para lavarse al amanecer. Con lo poco que le quedaba del viaje, un collar heredado de su madre y algunas monedas guardadas en el dobladillo de la falda, compró harina, huevos y mantequilla. Y con las manos que conocían el horno desde niña, comenzó a hacer panes. No panes comunes, sino aquellos cuyo aroma despierta recuerdos. Y fue así, con cestas improvisadas y la mirada baja, como empezó a vender en la plaza cada día al amanecer. Las primeras miradas fueron de extrañeza. ¿Quién era aquella mujer de semblante serio que no reía ni adulaba a nadie? Los hombres se burlaban entre sí, las señoras cuchicheaban, pero había algo en la manera en que entregaba los panes, en cómo acomodaba el pañuelo en la cabeza, que no se doblegaba al juicio. No era altiva, era digna. Y esa dignidad, aunque en 1900 silencio, empezaba a ser notada. Los niños fueron los primeros en acercarse, luego los ancianos. Poco a poco, incluso aquellos que fruncían el ceño, comenzaron a respetarla. No por la apariencia, no por simpatía, sino por una presencia que parecía no ceder ni al tiempo ni a la humillación. La primera vez que la vio, Bruno Castañeda, fue sin querer, en una mañana en que el sol parecía demasiado pesado incluso para las piedras. Él pasaba a caballo, regresando del trabajo con los peones, con la barba sin afeitar y la mirada profunda de quien vive más en el pasado que en el presente. Luz María vendía los últimos panes a la sombra de un jacarandá, cuando escuchó a una de sus hijas, la menor, Clara, tropezar y caer de rodillas en el suelo. Sin pensarlo, dejó la cesta y corrió hacia la niña. Limpió la herida con un pañuelo limpio que siempre llevaba en el bolsillo, murmurando palabras suaves para calmar el llanto. Bruno lo vio todo desde la altura del caballo, sin bajar, simplemente observando. No dijo nada, pero en lugar de continuar su camino, se quedó allí parado por largos segundos, contemplando a la desconocida que consolaba a su hija como si fuera suya. Aquella noche, Clara le contó a su hermana mayor que le había gustado aquella mujer de ojos serenos. Dijo que no hacía preguntas, solo escuchaba, y eso, para alguien como Clara, que aún despertaba gritando el nombre de su madre, muerta hacía 2 años.
Era raro. Al día siguiente, sin que nadie lo pidiera, Luz María dejó 2 panecillos en el umbral de la puerta de la hacienda del valle. No por interés, sino porque le había sobrado un poco. Y porque pensó en la niña con los ojos llorosos y la herida por sanar. Bruno los encontró antes de que sus hijas despertaran. Tomó los panes aún tibios con sus manos callosas y, por un instante, percibió un aroma que no procedía del trigo, sino de un recuerdo olvidado, algo entre consuelo y pérdida. No habló, pero en su interior supo que aquello no era solo pan. A la semana siguiente, Luz María volvió a encontrarse con las niñas, esta vez sentadas en un banco de la plaza con un criado a su lado. Clara corrió hacia ella con la espontaneidad que solo poseen los niños cuando sienten que pueden confiar. La hermana mayor, Julieta, observaba a distancia más reservada. Tenía la mirada vigilante de quien creció demasiado rápido tras una pérdida, intentando proteger a la hermana menor y entender al padre en silencio. Aún así, no impidió el encuentro. Cuando Luz María sacó de la cesta un panecillo trenzado y se lo entregó a Clara, Julieta asintió discretamente, como dando su voto de confianza. Ese intercambio sencillo marcó el inicio de una presencia que, sin que nadie lo planeara, se incorporó a la rutina de la familia Castañeda. Fue Julieta quien, semanas después, sugirió a la gobernanta que invitaran a Luz María para enseñar a Clara a hacer panes. La niña necesitaba algo para ocupar el corazón, dijo. La gobernanta puso mala cara, pero llevó la petición al patrón. Bruno no respondió de inmediato. Solo se levantó de la mesa con el ceño cerrado y salió caminando hacia el establo. Por la noche regresó con una respuesta corta. Si ella acepta, puede venir. Y Luz María, sorprendida, aceptó. No por el dinero, pues lo que ofrecían era casi simbólico, sino por un sentimiento difícil de explicar. Era como si se hubiera entreabierto una puerta. En la primera mañana que entró en la cocina de la hacienda, el aroma del café filtrado se mezclaba con el de la madera vieja y los muebles encerados. Era otro mundo, distinto al suyo, pero ella entró sin bajar la mirada. No era visitante ni servidora, era alguien que conocía el valor de lo que llevaba en las manos. La relación entre Luz María y Clara floreció con una naturalidad que desbordaba las normas de aquella casa. Mientras mezclaban los ingredientes, la niña se abría en sonrisas y preguntas, y la mujer respondía con paciencia e historias sencillas de su infancia, de las recetas que le enseñó su madre, de las noches frías templadas por el olor del pan en el horno de barro. Clara, antes retraída y llorosa, ahora reía con la boca llena de harina, pidiendo repetir la trenza del pan o probar una nueva mezcla. La cocina, antes espacio silencioso y funcional, se convirtió en un pequeño refugio vivo, y aunque nadie lo dijera en voz alta, hasta los criados notaban el cambio en el ambiente. El luto comenzaba a dar paso a algo más ligero, más vibrante. Bruno observaba todo desde lejos. Veía los cambios en sus hijas, especialmente en Clara, y eso lo desarmaba de un modo que le incomodaba. No era un hombre acostumbrado a los sentimientos en tránsito. Desde la muerte de su esposa, vivía como quien cumple con una serie de tareas: levantarse, supervisar, firmar documentos, volver. El resto era vacío, pero al ver a Clara sonreír de nuevo y a Julieta menos rígida, se preguntaba, sin atreverse a admitirlo, si la presencia de aquella mujer en la cocina no era más significativa de lo que aparentaba. No sabía qué hacer con aquello. No se trataba de pasión ni de asombro. Era algo distinto, algo profundo, como cuando se camina durante meses por un camino polvoriento y de repente se huele la lluvia antes de que caiga la primera gota. Las malas lenguas del pueblo no tardaron en notarlo.
Santa Clara del Llano era demasiado pequeño para que los cambios pasaran inadvertidos. Comenzaron con susurros en la puerta de la iglesia. La mujer del pan ahora pisa la casa grande. Luego vinieron las miradas torvas en el mercado, los cuchicheos mal disimulados. Decían que ella se aprovechaba de la fragilidad de las niñas. Otros insinuaban que Bruno estaba cegado por la carencia. Y aunque nada de eso se decía directamente a Luz María, ella lo percibía, en la forma en que evitaban su mirada, en la cortesía fingida al hablarle, en el cambio repentino de tema al acercarse. Pero ella no replicaba. Seguía con los pies firmes en el suelo y el rostro sereno, como quien aprendió desde muy joven que la dignidad no se discute, se vive. Julieta, pese a su juventud, lo vio todo, y fue ella quien un día, con los ojos vidriosos, preguntó a la mujer del pan por qué la gente mentía sobre ella. Luz María dudó antes de responder. No quería llenar la cabeza de la niña con rencor, pero tampoco le parecía justo fingir que nada sucedía. Entonces respondió con la voz suave de quien ya ha cargado demasiado, porque cuando alguien se niega a bajar la cabeza, hay quienes se incomodan. Julieta guardó silencio, y esa tarde, por primera vez, se sentó junto a su hermana y a la mujer en la cocina, pidiendo aprender también. No se trataba solo de pan, sino de presencia, de elección. Y Bruno, quien había llegado del campo poco antes, se quedó parado en la puerta, observando a las tres compartiendo harina, historias y silencio. Sin decir palabra, solo sintiendo un nudo antiguo en el pecho comenzar a deshacerse. En ese momento, Luz María ya no era solo la panadera. Se había convertido en parte de la rutina de una casa marcada por la ausencia. Nunca dormía allí, ni entraba por la puerta principal. Pero todos sabían que, cuando el sol empezaba a calentar el piso del porche, ella estaría en la cocina con su delantal blanco, amasando con las niñas y conversando en voz baja. No indagaba sobre el pasado de la familia, ni trataba de ocupar espacio. Era como un paño de lino extendido sobre una mesa antigua, discreto, pero esencial. Incluso el jardinero, que antes torcía el nariz, empezó a dejar flores recién cortadas sobre el banco del jardín, donde ella solía descansar a última hora de la mañana. También entonces, Bruno comenzó a reparar en sus pequeños gestos. Cómo recogía con cuidado las migas del suelo. Cómo tomaba de la mano a Clara para enseñarle una nueva forma de pan. Cómo siempre reservaba parte de la masa para dársela a quien pasara hambre. No era fingido. Y él, hombre de largos silencios, atesoraba preguntas que no sabía cómo formular. ¿Quién era esa mujer antes de llegar allí? ¿Qué la había impulsado a venir? ¿Y por qué, pese a todo, seguía intacta? No se atrevía a preguntar, pero observaba. Y poco a poco, los silencios entre ellos dejaron de ser vacíos y se convirtieron en un lenguaje propio, hecho de miradas breves, de una taza de café puesta con esmero, de un buenos días pronunciado con más cuidado de lo habitual. La mayor resistencia no venía del pueblo, sino del interior mismo de la casa. La gobernanta, fiel a la memoria de la esposa fallecida, veía la presencia de Luz María como una afrenta. Era discreta pero dura. Cambiaba el tono al hablarle. Reordenaba las tareas como si cada día quisiera recordarle que era una forastera. Bruno lo notaba, pero no intervenía. Aún no sabía lo que sentía. Pensaba que tomar partido sería romper algo que no sabía cómo nombrar. Pero las niñas, por su parte, ya habían decidido. Clara abrazaba a Luz María sin temor. Julieta, más reservada, anotaba recetas en un cuaderno. La intimidad entre ellas crecía como planta salvaje, sin invitación pero imposible de ignorar. Una tarde lluviosa marcó el punto de inflexión.
Luz María se retrasó por la carretera embarrada y al llegar encontró a Clara enferma. Fiebre alta, ojos enrojecidos, cuerpo febril en brazos de su padre. La médica tardaría en llegar. La gobernanta andaba nerviosa de un lado a otro. Bruno estaba sentado junto a su hija, impotente. Cuando Luz María entró, empapada y con el cabello pegado al rostro, Clara abrió los ojos y dijo: «Viniste». Ella se acercó, se sentó con cuidado al borde de la cama y comenzó a cantar una canción antigua, de esas que acunan sin prometer cura, pero ofrecen refugio. Fue en ese instante que Bruno lloró por primera vez desde la muerte de su esposa. En silencio, sin que nadie lo viera, solo ella. Y allí, sin promesas ni planes, algo entre ambos cambió para siempre. Al día siguiente, Clara amaneció mejor. La fiebre había bajado y un poco de color regresó a su rostro. La médica llegó tarde. Confirmó que era solo una virosis y elogió la calma de la niña durante la crisis. Bruno observaba todo de cerca, pero era como si percibiera por primera vez los detalles, cómo Luz María sostenía la cuchara para darle el té, cómo acomodaba la frazada con cuidado, cómo escuchaba incluso el silencio. No había esfuerzo en sus gestos, era presencia, una presencia que no pedía espacio, pero lo ocupaba de manera natural. Y en ese momento sintió algo que no experimentaba hace mucho: paz. Una paz sin euforia ni fuegos artificiales, solo el reconocimiento silencioso de que allí había alguien de verdad. En los días siguientes, Bruno se descubrió buscándola con la mirada, incluso sin admitirlo. Comenzó a llegar más temprano del campo, a pasar por casualidad por la cocina, a hacer preguntas simples que se alargaban en conversaciones demasiado largas para quien solo quería saber del pan del día. Ella respondía con honestidad, sin intentar agradar, y eso lo desarmaba aún más. No había artificio, no había estrategia, solo ella. Una mujer que no usaba perfume, pero olía a horno caliente, que no sonreía todo el tiempo, pero tenía una mirada que suavizaba el peso del mundo. Y Bruno, acostumbrado a vivir en el luto como quien sufre con un abrigo apretado, empezó a desabrochar el suyo, un botón a la vez, sin darse cuenta. El pueblo, claro, seguía murmurando: «Se va a casar con la panadera», decían con sorna mientras picaban cebollas en el mercado o cosían en sus patios. Algunos se burlaban, otros envidiaban no a ella, sino su valentía para existir fuera de las reglas. Luz María escuchaba, siempre escuchaba, y en ocasiones dolía, aunque menos que antes, pero ahora había algo que la sostenía. Un nombre pronunciado con respeto por dos niñas. Un lugar en la mesa, aunque aún no se sentara en ella. Un hombre que no declaraba su cariño, pero dejaba una silla vacía junto a la suya. Y eso, por el momento, bastaba. Porque en el fondo, sabía que amar no era ocupar un puesto, sino ser reconocida donde nadie esperaba que te vieran. Fue en una noche de septiembre cuando Bruno habló. Ya pasaban de las 9, las niñas dormían. Luz María se lavaba las manos en la cocina, lista para irse. Él entró, con la camisa abierta y los ojos cansados de tanto pensar. Se quedó de pie frente a ella, sin tocar nada, y dijo: «No sé cómo llamar a lo que siento, pero sé que cambiaste el sonido de esta casa». Ella se detuvo, secándose las manos despacio, y no dijo nada. Solo lo miró como reconociendo una verdad que ya intuía. Él se acercó y preguntó sin rodeos: «¿Aceptarías quedarte? No como empleada ni como visita, sino como alguien que pertenece». Y ella, con los ojos húmedos y la voz firme, respondió: «Sí, pero no por lástima ni por carencia. Solo me quedaré si es por amor». Después de esa noche, las cosas cambiaron. No de golpe, sino como el agua que gradualmente talla otro cauce entre las piedras. Luz María siguió llegando temprano, preparando el café,
acomodando panes con Clara y anotando recetas con Julieta. Pero ahora había ligereza en sus pasos, paz en cómo arreglaba la mesa, y Bruno, a su vez, parecía menos tenso. Incluso los peones notaron que silbaba al revisar el corral. Nadie lo expresó, pero todos lo sabían. La casa Castañeda, antaño hecha de luto y rutina, respiraba de otra manera. Y Luz María, aunque sin alianza ni título, formaba parte de aquel hogar. No como intrusa, sino como raíz nueva en tierra cansada. No obstante, el camino no fue llano. La nueva gobernanta renunció, alegando que no podía respaldar desórdenes morales. Algunas vecinas empezaron a evitar a las niñas en la iglesia. Y un día, uno de los tíos lejanos vino de visita y, al verla en el corredor, preguntó si era la nueva criada. Bruno no respondió. La miró con firmeza y dijo: «Ella me salvó». No explicó ni pidió comprensión, simplemente afirmó. Y así, sin percatarse, puso fin a la duda. A partir de entonces, los chismes no cesaron, pero perdieron fuerza. Porque cuando un hombre, como Bruno Castañeda, respetado incluso por sus adversarios, defiende a alguien sin vacilar, muchos piensan dos veces antes de soltar veneno. Fue en primavera cuando la pidió en matrimonio. Sin fiesta ni alaracas. La condujo al huerto donde a ella le gustaba recoger limones, y con un anillo sencillo en el bolsillo, le preguntó si quería convertir todo aquello en un hogar de verdad. Ella sonrió, un gesto que él aún no conocía, ligero, poco acostumbrado, como si la niña que fue volviera solo para ese instante. Dijo sí, sin ceremonia, con los ojos llenos de lágrimas y los pies firmes en la tierra. Ese día, Bruno la llamó por su nombre completo por primera vez, Luz María Alvarado, mi esposa, y por primera vez en su vida, ella sintió que el nombre la abarcaba por completo, no como etiqueta, sino como verdad. La boda fue discreta. Las niñas hicieron coronas de flores para el cabello de su nueva madre. No hubo curas ni invitaciones, solo una bendición susurrada por el jardinero que también sabía rezar. Luz María llevaba un vestido prestado, el cabello suelto y un broche antiguo de su madre en el pecho. Pocos invitados, muchas miradas emocionadas. Y allí, en aquel trozo de tierra donde fue devuelta y rechazada, ella dijo sí a un hombre que la veía entera, no como ideal ni consuelo, sino como elección. Quizás fue eso lo que más conmovió a los presentes. No era amor de novela, sino un amor construido en silencio, gesto a gesto, día tras día. En los meses siguientes, la presencia de Luz María no solo se consolidó, sino que se entrelazó con la vida de la hacienda. Los cambios no fueron ruidosos, pero sí palpables. La cocina comenzó a resonar con risas matinales. El huerto, antes descuidado, floreció bajo sus cuidados. Bruno, que dormía mal y hablaba poco, ahora se sentaba en el porche por las tardes para escuchar las historias que ella leía a Clara. Julieta, por su parte, halló en Luz María no a una sustituta de su madre, sino a una mujer con quien compartir preguntas difíciles que nunca se atrevió a formularle a su padre. Y eso, para todos, fue más que suficiente. La casa, finalmente, tenía alma de nuevo. En ese tiempo, comenzaron a aparecer los primeros indicios de embarazo. Primero, las náuseas, luego el cansancio vespertino, hasta que una mañana, con las manos todavía cubiertas de harina, Luz María sintió un mareo que la obligó a sentarse. Bruno corrió a socorrerla. El médico confirmó: estaba de poco más de 2 meses. El silencio que siguió a la noticia fue denso y hermoso. Bruno apretó su mano con fuerza, sin palabras. Luz María lo miró con los ojos húmedos, como si no supiera si reír o llorar. Y las niñas, cuando lo supieron, abrazaron la barriga aún invisible, como si ya conocieran el nombre que aquel nuevo ser traería a la familia. La noticia corrió como pólvora.
Y una vez más, las lenguas afiladas del pueblo se pusieron a trabajar. Consiguió lo que quería, decían. Enterrará para siempre el apellido Castañeda. Pero esta vez había una diferencia. A nadie le importaba. Bruno no se escondía, acudía al mercado con ella, caminaba de la mano y mostraba el anillo con orgullo. Y Luz María por primera vez no sentía necesidad de protegerse del mundo. El juicio ajeno ya no hería, era ruido de fondo, amortiguado por la fuerza de un hogar que había edificado con sus propias manos. Cuando nació el bebé, el parto fue difícil y prolongado. Las contracciones empezaron de madrugada y Bruno no se apartó ni un segundo de su lado. Las niñas esperaban en silencio en la sala, aferradas la una a la otra. Afuera, el cielo empezaba a aclarar, anunciando un día cualquiera para el mundo. Pero para ellos todo estaba a punto de transformarse. Cuando finalmente el llanto del niño resonó en la casa, Bruno se vino abajo. Luz María, exhausta, sostuvo al hijo con manos temblorosas, ojos cerrados y una leve sonrisa que parecía decir: valió la pena. El niño nació fuerte, con los ojos oscuros de la madre y la serenidad en el rostro que solo los hijos muy deseados poseen. Lo llamaron Mateo, un nombre sencillo pero cargado de significado. Bruno lo eligió diciendo que significaba don de Dios, y Luz María no discutió. No porque fuera religiosa, sino porque aquello, en verdad, parecía un regalo. La llegada de Mateo consolidó lo que ya era evidente. Aquella casa había renacido. Clara, aún niña, decía que su hermano era mitad ella y mitad cielo. Julieta, ahora joven, ayudaba con los cuidados, pero también pasaba largos momentos contemplando al bebé dormir, como si viera en él una respuesta que el mundo jamás le dio. Y Bruno volvió a sonreír con las manos, fabricando juguetes de madera para su hijo y aligerando su jornada en los campos para verlo dormir en el regazo de Luz María. Mateo trajo una cura silenciosa a viejas heridas. No borró la memoria de la esposa fallecida, pero la acomodó en un lugar más sereno, donde la nostalgia dolía menos. Bruno empezó a hablar de ella con naturalidad, y con el tiempo, hasta Luz María escuchó historias de aquella mujer a quien él tanto amó, no con celos, sino con respeto, pues sabía que Bruno la amó de verdad, y que ahora la amaba a ella también, sin comparaciones ni sustituciones. Era un amor distinto, más maduro, forjado en el susto y la constancia. Y eso, más que anillos o apellidos, sellaba aquel vínculo como algo que ningún papel ni comentario podría deshacer. Pese a todo, Luz María jamás olvidó su origen. Seguía horneando panes, ahora con la ayuda de Clara, y recorría el pueblo con menor frecuencia, siempre deteniéndose a conversar con quienes, como ella, un día no tuvieron dónde quedarse. Ayudaba a madres solteras, ofrecía comida a los desplazados, escuchaba con atención a quienes necesitaban ser oídos. No lo hacía por caridad, sino porque conocía bien la humillación de ser ignorada, devuelta, despreciada. Y ahora que tenía un hogar, un esposo, hijos y respeto, no tenía sentido guardar todo para sí. Quien la viera con Mateo en brazos y a Clara abajo, la sombra de la higuera, veía más que a la nueva señora Castañeda, veía a la mujer que transformó el polvo en raíz. El tiempo pasó. Las sienes de Bruno empezaron a encanecer y un día Julieta le pidió permiso para estudiar fuera, diciendo que quería ser profesora. Luz María la apoyó, aunque con el corazón apretado. Clara se convirtió en partera y, según contaban, tenía manos milagrosas. Y Mateo era el tipo de niño que corría descalzo con los bolsillos llenos de piedras y las preguntas rebosantes de asombro. Cada rincón de la hacienda llevaba un poco de él: el huerto, el establo, la cocina. Luz María,
Aunque el tiempo dejaba sus huellas en su rostro, continuaba caminando con ligereza. Era feliz, no de manera estridente, sino en esos gestos diminutos. Quien sirve el café aún caliente, quien espera la lluvia con el alero limpio, quien no necesita demostrar nada a nadie. Una mañana fría de julio, Luz María se levantó más temprano de lo habitual tras soñar con su madre. Algo raro. En el sueño estaban juntas en la pequeña cocina de adobe donde aprendió a amasar y su madre sonreía sin pronunciar palabra. Despertó con los ojos llorosos, pero el corazón cálido. Se levantó, preparó el café, dejó el pan cocerse despacio y se sentó en el jardín, ya iluminado por el tímido sol matutino. Clara llegó poco después, con una manta sobre los hombros y el cabello despeinado. Se sentó a su lado y guardó silencio. Y en ese mutuo silencio, Luz María sintió algo inexplicable. La sensación de que todo finalmente estaba en su lugar. Ese mismo día, un joven desconocido arribó al pueblo con una carreta llena de enseres y un marcado acento foráneo. Era curioso, preguntón. Dijo venir de Durango en busca de parientes. Se detuvo en la plaza, compró un pan con clavo y declaró que era el mejor que había probado. Al enterarse de quién lo hacía, quiso conocerla. Fue a la hacienda y llamó a Luz María. Cuando ella salió, se quitó el sombrero con respeto. Señora, no me conoce, pero soy nieto de Inés Alvarado, hermana de su padre. Luz María se quedó inmóvil un instante. Aquel nombre, olvidado por décadas, regresaba como un soplo. No veía a nadie de su familia desde que partió. Y ahora allí estaba un rostro nuevo, diciendo que su sangre corría por otros rincones de México. Conversaron durante horas bajo la higuera. Él narró que, hacía mucho, sabían que ella se fue por carta y nunca regresó. Contó que su abuela preguntaba por ella hasta morir, que la familia nunca dejó de mencionar su nombre, pese a la falta de noticias. Luz María escuchó en silencio, con la mirada fija en sus manos. Bruno, a lo lejos, observaba sin intervenir. No era celos, sino cuidado. Al concluir la charla, el joven le entregó una carta doblada y una fotografía vieja en la que una joven de trenzas sonreía. Era su madre. Luz María se quedó un rato después de que él partiera, aferrando los papeles contra su pecho, como si fueran fragmentos de sí misma que de pronto habían regresado. Esa noche le contó todo a Bruno. Habló de los recuerdos que resurgían, de las viejas heridas que ya no dolían, pero seguían allí. Él la escuchó sin interrumpir. Solo dijo que si quería visitar Durango, la acompañaría. Que ya no existía pasado ni presente, solo ellos, donde sea que fueran. Luz María sonrió y dijo que quizá un día querría ir, pero no ahora, porque por primera vez no tenía prisa. Su lugar, por el momento, era allí, junto al hombre que supo esperarla, junto a las hijas que la llamaban madre y al hijo que reía con la memoria de todo lo que ella edificó con valentía. Con el tiempo, en el pueblo, los rumores dieron paso a otra forma de hablar, más comedida, más curiosa, a ratos respetuosa. La historia de Luz María, antes chisme, comenzó a contarse como ejemplo. Algunas mujeres la visitaban a menudo, pidiendo consejos sobre fermentación, hijos o matrimonio. Otras solo necesitaban ser oídas. Ella nunca rechazaba a nadie. La puerta de la hacienda dejó de ser frontera y se volvió paso. Gente humilde, acomodada, todos sabían que allí vivía alguien que no juzgaba. Y eso, en un pueblo donde se conoce la vida de todos, era excepcional. Hasta el cura, hombre severo que antes apenas la saludaba, ahora la llamaba Doña Luz, con una sonrisa ligera. Mateo crecía como si estuviera hecho de sol, curioso, despierto, libre. Subía a los árboles, metía el pie en los baldes de leche y preguntaba cosas que dejaban a Bruno sin respuesta. ¿Por qué el cielo no se cae? O, mamá, las personas
¿Nacen tristes o aprenden a serlo? Luz María reía, lo tomaba del brazo y decía, vamos descubriéndolo poco a poco. Él era el lazo que unía todo, el pasado, el presente y la promesa del futuro. Y Bruno, ya más viejo, decía que si muriera mañana, lo haría en paz, porque dejaría algo más fuerte que un nombre o una hacienda, una historia con raíces. Julieta volvió de la ciudad tras 2 años, graduada, firme, con otra mirada. Al reencontrarse con Luz María la abrazó con fuerza y dijo, «Usted fue mi mejor maestra». En ese abrazo se curaron muchas cosas. Los silencios de la adolescencia, el dolor de perder a la madre, la confusión del crecimiento. Todo pareció resolverse allí, entre los brazos de la mujer que nunca pretendió ser otra, pero se convirtió en todo lo que ellas necesitaban. Julieta ya era adulta y Luz María veía en ella algo así como un espejo, no la misma imagen, sino la continuación. La hacienda con el tiempo dejó de ser solo propiedad de los Castañeda. Se volvió lugar de encuentro, de trabajo justo, de compartir. Luz María y Bruno remodelaron los alojamientos de los trabajadores, crearon una pequeña escuela para los niños de la región, abrieron la cocina para servir panes y comidas a quienes no podían pagar. No era caridad, sino retribución. Clara ayudaba con los niños, Julieta coordinaba las clases, Mateo revolvía más de lo que ayudaba, pero todos sabían que él era el corazón de la casa. Y Bruno era ahora un hombre en paz, serio, de voz baja, pero con una ligereza en los hombros que nunca antes tuvo, como si finalmente comprendiera lo que es amar sin miedo. Una mañana de octubre, Bruno sintió un dolor en el pecho. Podaba un árbol junto a Mateo cuando se detuvo de repente, con la mano oprimiendo el lado izquierdo del torso y el rostro demasiado pálido para el sol de la tarde. Mateo, asustado, corrió gritando por ayuda. Lo llevaron a la ciudad y el diagnóstico llegó con un tono temido. Su corazón estaba debilitado, requería reposo, cuidados y límites. Luz. María escuchó con la mirada baja, las manos entrelazadas en el regazo. Al volver a casa, no lloró, pero aquella noche permaneció de pie junto a la cama, observando la respiración de Bruno como si quisiera memorizarla. Él, por su parte, parecía menos inquieto que los demás. Era como si hubiera hecho las paces con la idea de que el cuerpo falla, pero lo construido con él puede perdurar. Caminaba más despacio, escuchaba las historias de Mateo, ayudaba a Julieta con la escuela. A veces, decía, es extraño ver el tiempo pasar en casa como un río que ya no necesita mi fuerza para correr. Ustedes sí me necesitan, le dijo una noche Luz María, sentada a su lado. Sí, pero no para sobrevivir. Ahora es porque amamos. Él sonrió, y en ese gesto hubo más gratitud que temor. Los meses siguientes fueron de ajuste y despedidas silentes. Bruno no enfermó de golpe. Se fue apagando lentamente, como una vela que aún arde, pero vislumbra el final. Luz María acompañó cada fase con firmeza y dulzura, sin dramatismos ni ocultamientos. Las niñas comprendían, los trabajadores lo sabían, el pueblo también, pero nadie hablaba de la muerte, hablaban de la memoria. Bruno empezó a escribir cartas, a legar recetas a Mateo, a dejar notas en los libros de Julieta. Decía que cuando uno parte pausado, hay tiempo de dejar pistas. Y eso fue lo que hizo. Trazó un rastro de sí mismo donde pudo. La mañana en que Bruno murió, la casa guardó silencio. Luz María despertó con un presentimiento extraño, similar al que sintió años atrás, cuando la devolvieron como si no valiera nada. Pero esta vez no era dolor, sino una paz llena de vacío. Lo encontró tendido, con el rostro sereno y la mano sobre el pecho. En la mesita de noche había un papel con pocas palabras. Te reconocí en la oscuridad y me quedé. Ella lo leyó.
apoyó la frente en su hombro y lloró por primera vez en mucho tiempo. No era desesperación, sino gratitud. El fin de un ciclo, el último botón del abrigo finalmente desabrochado. El velorio fue simple, como él lo pidió. Nada de coronas ostentosas ni discursos extensos. Solo gente de verdad reunida bajo la higuera, recordando al hombre que reconstruyó su vida sin aspavientos. Llegaron vecinos, antiguos trabajadores e incluso desconocidos que habían oído de Bruno Castañeda no como hacendado, sino como hombre que sabía escuchar. Clara sostuvo la mano de Luz María todo el tiempo. Julieta leyó una carta que su padre escribió la víspera, en la que decía que ella le enseñó sin una palabra lo que es amar sin asfixiar. Mateo no lloró, se sentó en el escalón de la entrada con la mirada baja y luego le dijo a su madre: «Creo que papá se convirtió en raíz, se quedará debajo ayudando a la higuera a crecer». Nadie lo corrigió. Luz María vestía un sencillo atuendo oscuro, el mismo que llevó en su boda. No como homenaje, sino porque sabía que a Bruno le habría parecido bello. Durante la ceremonia no derramó una lágrima ante los demás. Recibió abrazos, agradeció con una breve sonrisa y esperó. Solo se desplomó al caer la noche cuando todo enmudeció. Se sentó al borde de la cama, tomó el papel que él dejó y lo leyó de nuevo. Luego miró el espacio vacío a su lado y susurró: «Yo también me quedé, incluso cuando nadie quiso que lo hiciera, incluso cuando yo misma dudé de poder soportarlo. Me quedé». Entonces apagó la vela, cerró los ojos y dejó que el silencio llenara la habitación. Los días posteriores, la hacienda continuó viva. Las rutinas regresaron, pero con otro ritmo. Clara seguía estudiando. Julieta asumió la coordinación de las actividades sociales. Mateo, ahora con 12 años, decía que quería ser carpintero, como su padre. Luz María repartía su tiempo entre cuidar el hogar, visitar vecinos y escribir en cuadernos, relatos de vida, recetas, memorias sueltas. Dijo una vez que no quería que todo aquello se perdiera con ella, que lo escrito perdura más allá del tiempo. Empezó a apilar los cuadernos en la estantería junto a las fotos familiares, a los juguetes de Mateo y las coronas de flores secas que sus hijas hicieron en el día de su boda. Tiempo después, una joven del pueblo decidió relatar su historia. Quería registrar la vida de alguien real. Luz María vaciló. No le gustaba exhibirse, pero pensó en Bruno, en sus hijas, en el niño que hablaba con los árboles y aceptó. Compartió todo con calma, en tardes de té y pan fresco. No ocultó las partes difíciles ni embelleció el sufrimiento. Dijo que la humillación duele, sí, pero el silencio digno cura, que a veces la vida parece terminar cuando en realidad solo cambia de camino. Que el verdadero amor no nace en el altar, sino en el día a día, cuando alguien te ve entero sin tratar de alterarte. La joven lloró y confesó nunca haber escuchado algo así. Y Luz María solo sonrió, sabiendo que la fortaleza reside en no necesitar demostrar nada. Con el paso de los años, la historia de Luz María dejó de ser solo suya. Se contaba en las aulas como ejemplo de coraje silencioso. Se susurraba entre mujeres en bautizos y colas del horno como recordatorio de que la dignidad no necesita linaje. Incluso Mateo, ya adulto, decía con orgullo: «Mi madre es la mujer más fuerte que conozco». Y no era fuerza para levantar peso, sino fuerza para continuar cuando todo grita «detente», para no gritar pero tampoco inclinarse, para convertir migajas en sustento, para elegir quedarse aun cuando partir parecía más fácil. Mateo cumplió su promesa. Documentó cada capítulo de la vida de su madre con cuidado, sin exageraciones ni adornos, solo la verdad pura que ella vivió, clara, firme,
sin buscar aplausos. El libro circuló poco a poco, de mano en la comarca, luego a otras ciudades. Muchas mujeres se identificaron con ella, viudas, madres solteras, rechazadas, invisibilizadas por años. Algunas enviaban cartas de gratitud a Mateo, otras dejaban flores en la hacienda sin conocer a nadie allí. La historia de Luz María conmovía porque era real, porque era posible, porque no nació para ser heroína, pero se convirtió en una, a su manera. Julieta creó un pequeño memorial con los objetos de su madre: el delantal bordado, el cuaderno de recetas, la taza de barro agrietada que más le gustaba. No era un museo, sino un rincón de hogar donde cualquiera podía entrar, sentarse, leer sus palabras y percibir aún el olor a pan. Clara siguió como partera, diciéndole a cada madre: quien me enseñó a cuidar la vida fue mi madre, que lo perdió todo y aún así eligió amar. Y las hijas de esas madres y las nietas de esas hijas crecieron oyendo el nombre de Luz María como si fuera un verbo, algo que se hace, que se vive, que se honra. En una de las últimas páginas del cuaderno de Mateo hay una frase que escribió en el cumpleaños de su madre, años después de su partida. Mi madre llegó aquí sin nada, fue rechazada, humillada, olvidada, pero se negó a doblegarse. Hizo del pan su voz, hizo de las niñas su familia, hizo del silencio un refugio y de mi padre un hombre entero de nuevo. Quien logre eso en una vida vivió más que la mayoría. La frase se leyó en una escuela de Santa Clara en un proyecto sobre mujeres que transformaron su entorno sin moverse del lugar. Y los niños, al preguntarle a la maestra si realmente existió, ella respondió sonriendo: más que mucha gente por ahí. Bajo la higuera, ahora rodeada de bancos y flores plantadas por sus nietos, aún hay quienes se sientan para recordar. A veces en silencio, otras para compartir su propia historia. Porque eso dejó Luz María, no una lección, sino un puente. Un camino para que otras sepan que el rechazo no es condena, que la simplicidad no es debilidad y que el verdadero amor no requiere alaracas, sino constancia. Ella, que llegó sin apellido ilustre, sin belleza ideal ni lugar en el mundo, transformó polvo en hogar, pérdida en afecto y desprecio en presencia. Y al final, cuando partió, no dejó un vacío, sino cimiento, raíz, verdad.